Hola, buenos días. Yo soy su administrador, yo soy de Madrid aquí. Porque lo que yo hoy ahora, que estaba pensando, que yo he dejado mi cosa a la gente ayer. La paso. Yo no dejo mi cosa a nadie. Imagínate, si yo dejo mi cosa a alguien, ¿qué yo va a traer? Es porque que hay una madre que ha venido aquí que ella estaba cerca de él, y que ella me ha preguntado que tú es bien así, que porque yo he dicho sí que yo soy bien aquí, porque yo tengo que decir eso, sí, claro, porque yo he dicho a ella que hace cuántos días que yo duermo fuera, y que si tú me preguntas después de eso también, que tú estás bien, yo voy a decir que yo estoy bien aquí, y también estoy bien aquí también, porque yo vivo en el mundo, y ahora yo no murió, sí. Entonces, si hay mala, gracias. Si hay buena, gracias a Dios. Sí. Porque Dios puede cambiar la mala para ser buena. Es porque yo he dicho que yo estoy bien ahora. Sí. Pero yo no dejo mi cosa cerca de, yo no dejo mi cosa a nadie, ni quiero, yo no dejo mi cosa porque lo que ellos estaban hablando, lo que yo oye un poquito, lo que estaba hablando un poquito. Yo no dejo mi cosa a nadie. Yo he dicho me gusta España, que yo quiero vivir en España, pero que porque lo que yo oye que ellos han mandado mi cosa a Francia, que pues dice que yo he dicho que yo no quiero ir a Francia. Vosotros tenéis que saber, yo no digo a nadie que yo quiero ir a Francia. Yo no quiero ir a Francia. Es que yo dejo mi mochila a alguien que él va con ese. Vosotros tenéis que pensar sobre eso. ¿Qué significa eso? Significa ellos han robado. ¿A dónde tú no quieres ir ahí? ¿Por qué tú vas a dejar tu mochila a alguien para ir ahí? ¿Qué? Pero yo no he dicho a nadie que yo no quiero ir a Francia. No. Yo no digo a nadie que yo no quiero ir a Francia. Yo he dicho a Dios sobre cada día cuando yo acabar esa. Dios manda mí a donde ahí que yo va a ganar mi buena vida. Sí, es lo que yo digo también. Y también es lo que yo estaba buscando también. Es lo que yo estaba buscando también. Sí, es lo que yo estaba buscando también. Francia a donde que Dios me manda ahí. Pero aquí yo he dicho en la escuela que me gusta España. Y también, sí, pero mira lo que ellos estaban haciendo conmigo. Porque yo he dicho que yo quiero ir a Barcelona, quiero vivir ahí, porque ahí la gente que puede me ayudar para ganar mi trabajo ahí. Es lo que estaba haciendo todo. Que yo he dejado mi cosa. Yo no dejo mi cosa a nadie. Si ellos estaban mentira, que estaba mentira. Yo no dejo mi cosa a nadie. Que estaba mirando que yo he dicho que yo voy a ir ahí. Porque ellos saben que yo voy a ir ahí. Yo he dicho que yo voy a ir ahí. Él ha dicho así. Él ha dicho después que él va a ir al lado. Y también lo que yo he dicho ayer, que sobre de mi mochila, yo veo también todo cosa está misma parte. Y también que ese llave que yo no lo veo, yo no lo veo. Yo no lo veo ese llave. Yo no lo veo ese llave. Yo vivo en Vivero. Que estaba diciendo que yo he dicho que yo quiero hacer otro asilo, yo quiero hacer que todo es falso, porque lo que yo oigo poco, todo es falso. Que yo he dicho que yo no quiero papel. Nosotros tenemos que pensar. Lo que ellos estaban hablando ahí, ellos tienen que pensar. ¿Quién va a decir que tú no quieres papel? ¿Quién? Que tú no quieres pasaporte. ¿Quién?
Yo he dado mi pasaporte a ellos, que yo no quiero pasaporte, yo no quiero papel. ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién? Ellos tienen que pensar que eso no es la verdad. Sí, eso no es la verdad. Y luego cuando yo voy a buscar mi cosa, yo me voy, chao. Yo me voy a ver ahí después de ganar trabajo ahí. Que yo he dicho que yo no quiero hacer asilo. Yo estaba en asilo. Ese papel yo lo tengo aquí. Es que lo han renovado también. Sí, lo han renovado también. Que sí. Ahora se tiene el permiso de trabajo también. Sí. Entonces voy a hacer eso. Pero yo no dejo mis cosas a nadie. Ellos tienen que saber eso. Si es porque yo he sido ese.